hablando de Gaiman. Está en línea Valeria Lewis, que es la presidenta de la cooperativa de Gaiman, y además es presidenta de la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos de la provincia del Chubut. Vamos a conversar con ella. Valeria, ¿cómo va eso? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día para vos, para todo el equipo de la radio y para los oyentes. Bueno, ayer se conoció a través del DNU una publicación que hizo el Gobierno Nacional que aprobó un plan de regularización de deudas que las distribuidoras y cooperativas eléctricas mantienen con CAMESA y que no habían sido regularizadas al 30 de noviembre del 2024. Se da un paso más para recomponer la cadena de pagos y normalizar el sector eléctrico, dijo el Gobierno Nacional a través de un comunicado. El plan de regularización de deudas incluye hasta 12 meses de gracia, 72 cuotas a una tasa equivalente al 50% de la que cobra el mercado eléctrico mayorista, que es la tasa del Banco Nación, y se implementa como incentivo de buenos pagadores un régimen de reconocimiento de crédito a quienes hayan cancelado la totalidad de las transacciones en el 2024 y no tengan deuda no regularizada a diciembre del 2023. Es decir, una serie de beneficios que se dan para el sector para que regularice la situación. Bueno, nada, de esto queríamos hablar un poco. ¿Cómo lo ven desde el sector? Valeria. Sí, realmente es un paso más que da el Gobierno Nacional y las distintas gestiones de los gobiernos nacionales, porque recordemos que el anterior había sido durante el gobierno de Alberto Fernández, para tratar de, como decía usted, equilibrar esta cadena de pagos entre lo que se genera y lo que se paga del lado de la distribución. Para nosotros lo vemos como un alivio. Yo creo que un poco la mirada que ha tenido CAMESA sobre a las cooperativas deudoras en el país, de tratar de, a través de las intervenciones, de llegar a lograr que las cooperativas paguen el corriente a CAMESA, es decir, la factura del mes a mes, era un poco la antesala de esto. De hecho, Caela, cuando pasó por aquí, ya estuvo varias veces en la provincia, pero la última vez que estuvo aquí en Trelew, en el mes de febrero, lo había adelantado. Digamos que era una posibilidad para la cooperativa de Trelew, por ejemplo, que si lograba ponerse al día con el pago del corriente, estaba esta posibilidad de firmar un acuerdo que no es ni más ni menos que volver otra vez sobre la mirada sobre lo que es la deuda capital, quitar intereses, volver a darle la oportunidad a las cooperativas de pagar esas deudas que se han generado, que, como digo siempre, no son únicamente las cooperativas. A nivel nacional, las distribuidoras, hay muchas empresas provinciales que tienen grandes deudas, y ni hablar de lo que son las deudas que tienen de norte y de sur, ¿no? Pero realmente es una oportunidad, es una nueva posibilidad de ordenar. Yo quiero recordarle que cuando se hizo el plan de pago anterior, que se había propuesto, digamos, desde la Secretaría de Energía en el gobierno de Alberto Fernández, hubo intendentes que no firmaron. De hecho, la provincia tampoco lo firmó. Hubo algunos que sí, que entraron en ese plan de pago, y por ejemplo puedo citar la cooperativa de Comodoro Rivadavia, que tiene ese plan de pago vigente y lo está cumpliendo, y sobre eso han podido renegociar algunos intereses anteriores, y han podido avanzar en algunas cuestiones con respecto a la deuda que tiene la cooperativa con el mercado eléctrico mayorista nacional, y también ya casi ordenar, digamos, sus números internos como para pagar. Creo que ahora entre marzo y abril estaban previendo ya pagar el 100% de lo que era el corriente de la factura, venían pagando el 80% del corriente de la factura, con lo cual, bueno, tratar de no seguir endeudando la cooperativa, además de pagar ese plan de pago. Así que lo vemos como una oportunidad más, en la cual no solamente tienen que estar implicadas las cooperativas, sino que además, como sucede siempre, las gestiones municipales, que son los dueños del servicio, tienen que estar alineados, digamos, con esta idea de poder salir de ese atolladero, ¿no? Bueno, me queda claro entonces que lo ven como una posibilidad, una más, y que además no lo sorprende por lo que me dice, porque la gente de CAMESA ya lo adelantó, que esto se venía y ahora fue oficializado. Permítame llevar al terreno, Valeria, de lo que está pasando con las cooperativas de Trelew y de Rawson que han sido intervenidas. ¿Cómo ven este fenómeno de la Federación de Cooperativas? Porque, están intervenidas dos cooperativas, hay un veedor con poder de veto en Servicop, tengo entendido así, por lo menos por lo que leí. Está sobrevolando la idea de intervenir otras cooperativas por la situación que están. ¿Cómo lo están viendo ustedes de la Federación?
primero, en la previa de lo que fueron las intervenciones, yo debería decirle, usted lleva muchos años cubriendo la realidad de las cooperativas, esto es el cuento de Pedro y el Lobo. Sabíamos que iba a venir, se decía en algún momento iba a venir, en algún momento iba a venir, podía llegar, tanto las intervenciones como también esta intención firme de Camesa de cobrar lo que se debe y de cobrar el corriente. Llevaban muchísimos años estirando esta agonía. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Yo hace 15 años que presido la cooperativa, hace 15 años que integro la federación en distintos cargos, y desde el día que entré el tema uno era la deuda con Camesa. Entonces era una cuestión que se venía arrastrando y que en algún punto había que darle un corte. Bueno, ha sido este gobierno nacional el que ha dicho hay que cobrar, porque además el mercado va hacia una liberación de las relaciones entre los que compran y los que venden, y si las cooperativas no pagan, los que venden la energía sin intervención de Estado, nadie le va a querer vender a las cooperativas, eso es una realidad. Entonces hay que buscarle la vuelta a eso. Y después la otra cuestión es que nosotros desde la federación, las asociadas a la federación son las cooperativas. Entonces lo que hacemos con estos dos casos, por ejemplo, que usted mencionaba primero, Trelew y Rawson, es dar seguimiento a lo que son las intervenciones, colaborar en lo que se pueda para que la cooperativa vuelva otra vez a estar en el eje que tiene que estar de funcionamiento, siendo una empresa de... Ahora, perdóneme que la interrumpa aquí. Me parece, Valeria, o me equivoco, que ustedes vinculan las intervenciones con el cobro de la deuda. Es que en realidad las intervenciones de Trelew y de Rawson fueron pedidas por Camesa. El camino de la intervención en el INAES, si bien nuestro órgano de conducción, digamos que es el que nos puede intervenir, es el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, la intervención llega por un pedido de Camesa. Por eso, pero es muy importante esto, pero Valeria, yo me detengo en esto, porque me parece que es muy importante la definición. Se decía que era para regularizar la situación, porque había casos no irregulares, manejos irregulares de fondos, juicios, bla, 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 bla. Usted lo que está diciendo es, miren, sí, puede ser eso, el adorno, pero el fondo de la cosa es que Camesa quería cobrar. No, y de hecho el listado de las 11 primeras cooperativas, entre 11 y 14 que sacaron a la luz, digamos, desde el gobierno nacional que iban a ser intervenidas, firmaron este famoso acuerdo que firmó Rawson, por ejemplo. En el caso de Trelew no lo llegaron a firmar, pero en el caso de Rawson, el acuerdo que firmó Rawson, con este estudio jurídico de Mar del Plata, este caso ya resonado, del cual se ha hablado muchísimo, que iba contra Camesa con algún viso y algún acompañamiento de algún juez, algún viso de lograr algo con respecto a la discusión de si la deuda capital más los intereses que cobra Camesa, que son diarios, punitorios, resarcitorios, por todas las cosas que pueden llegar a venir, era tal o si había sido inflada, si había sido pagada o si no. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, porque además es un concepto que nosotros tenemos, que Camesa siempre ha ido corriendo en los años anteriores, ha ido corriendo el arco. Uno paga 10 y al rato debe 200, o sea, esto es una cuestión que es una realidad. Entonces, el primer listado que nosotros conocimos, donde estaba precisamente, por ejemplo, la cooperativa de Rawson, era un listado que se había sacado desde el gobierno nacional de las cooperativas que iban contra Camesa. Y ese fue el momento en el cual Camesa dijo, hasta acá. Ahora, perdóneme, Valeria, a ver, vamos a recordar esta historia porque es increíble. Rawson, una de las razones por las cuales se argumentó la intervención, recuerdo, fue la firma de un pacto con un estudio de abogados que se consideró leonino, que en su momento, bueno, después termina con FEU, que esta es otra historia, que pusimos al aire, además venía por ahí la cosa. Ahora, lo que se dice como argumento es que ese contrato leonino, además de ser leonino para la cooperativa, fue el motivo por el cual Camesa lo incluye en la lista de los intervenibles, digamos. Sí, esas 11 cooperativas, las 11 habían firmado con ese estudio jurídico. Ah, pero qué dato este no lo sabíamos, A ver, de los 11... Yo saco Trelew porque Trelew se negó a firmar justamente ese acuerdo y estaba buscando una situación judicial, pero por otro lado y con abogados propios. A ver, pero estamos hablando de un estudio jurídico entonces que pasó la gorra por distintas cooperativas y dijo yo voy a accionar contra Camesa para buscar mejores condiciones,
y los que firmaron ese acuerdo con el estudio jurídico son las que inmediatamente entraron en esta lista negra, digamos. Sí, exactamente. Y en realidad lo que ellos proponían, digamos, es que ellos ya habían logrado con la cooperativa de Villa Gesell un amparo de un juez que le decía a Camesa deje de congelarle las cuentas, de embargarle las cuentas de la cooperativa, de ir en contra de la cooperativa hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que es si la deuda era tal o no, ¿sí? Entonces, lo que este grupo ofrecía, digamos, por lo que nosotros conocimos desde la Federación, era poder subirse a ese mismo amparo como un amparo colectivo. Que después otro juez, que creo que también de la jurisdicción de Mar del Plata o de Dolores, no recuerdo, dice, bueno, no, esto era una acción de la cooperativa de Gesell contra Camesa, pero no se podía convertir en el camino en una acción colectiva. Bueno, todo cada uno tenía que hacer ese mismo camino sí. que había hecho Gesell. No, pero acá está aportando un dato que hasta ahora, por lo menos, yo no lo tenía muy claro. Sabía que había un tejimaneje ahí raro, extraño, con este estudio, que no es de acá, que se decía que era de Mar del Plata y demás, pero hasta ahí llegaba la historia. Pero lo que usted está aportando ahora es otro dato que bueno, parece que no se pagó ninguna cuota, no sé en qué habrá quedado esa historia. Valeria, muchas gracias por habernos atendido. Queremos tener su testimonio y una mirada de la Federación de Cooperativas sobre esta última medida del Gobierno Nacional que fue publicada en el Boletín Oficial y que para usted es un alivio más, es una posibilidad más para atender el tema, porque evidentemente el Gobierno Nacional quiere cerrar esta historia de deudas y avanzar en otro pasito, que es la liberación del mercado. Parece que viene por ahí la cosa. Sí, viene, y de hecho esta resolución es la antesala a permitir, digamos, que las cooperativas empecemos a comprar energía donde más nos convenga y ya no ser esclavos de Camesa como nos sucedía hasta ahora. Pero además déjeme decirle, Carlos, que desde la Federación Chubutense de Cooperativas estamos, si se quiere, colaborando, pero siguiendo muy de cerca las intervenciones, tanto la de Rawson como la de Trelew, conversando permanentemente con los asesores y con los interventores, porque nuestro interés es que la prestación de servicio público ordenado y con las empresas ordenadas siga siendo de las cooperativas y siga en manos de las cooperativas. Entonces, en todo lo que está en nuestro alcance, tratamos de colaborar y vamos siguiendo cada caso en particular. Lo mismo sucede con Puerto Madryn. Como le digo, esto era algo que en algún momento sabíamos que podía llegar a pasar, sobre todo el hecho de que Camesa diga basta, hasta acá se llegó. Y bueno, este es el camino que encontraron en un gobierno nacional que es bastante permisivo con las cuestiones de las cooperativas. Siempre digo lo mismo, Colom, que es quien está hoy a cargo del INAES, fue el titular del INAES durante la gestión de Macri. Durante toda la gestión de Macri se dieron de baja 10.000 matrículas de cooperativas, y en un año y 3 meses que lleva Colom en esta gestión llevan 14.000 matrículas de cooperativas dadas de baja, con lo cual, bueno, ellos tienen una mirada más que pro de generación cooperativa, como ha sucedido en otras gestiones nacionales, tienen una mirada mucho más, si se quiere, de control estricto y de cumplimiento estricto de la ley. Bueno, ahí nos quedamos. Gracias por habernos atendido, Valeria, muy amable. Hasta luego. Valeria Lewis es presidenta de la Federación de Cooperativas. Queríamos charlar con ella a propósito de este tema que surgió, que es la publicación del DNU 186/25, por el cual se hace un plan de pago para las cooperativas, se facilita, se ataca el tema de los intereses, sobre todo, para que se pague por lo menos el capital, porque como recién decía Lewis, cada vez que se entra en esta variante de pago la deuda, el corriente, y pago los intereses, la cancha cada vez se corre más, el arco de la cancha se corre más. Debo 50, resulta que voy a pagar la segunda cuota y llevo 200 y nunca termino.